Bueno, pues hola, bienvenidas a todas a esta entrevista de nuestro Congreso de Feminismo Digital. En esta ocasión tenemos el placer de entrevistar a Marta Macho Stadler, nacida en Bilbao en 1962, que es profesora de la Universidad del País Vasco y doctora en matemáticas por la Universidad Claude Bernard de Lyon, en Francia. Y ella es especialista en topología. Siempre se ha interesado por la divulgación en la ciencia, participa desde hace años en diversas actividades en universidades, instituciones científicas, centros culturales y de enseñanza, y colabora también en distintos medios de comunicación, como el programa La Mecánica del Caracol en Radio Euskadi o The Conversation. Ella es editora de un blog muy conocido, Mujeres con Ciencia, en la que rescata la memoria perdida de mujeres científicas de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Entre otros, forma parte del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo del Gobierno Vasco, del Consejo Asesor de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Comité de Sabias de Cátedra de Feminismo 4.0 de la Universidad de Vigo y del Consejo de Personas Expertas de BBK Cuna Institutoa. En 2015 recibió el Premio de Igualdad de la Universidad de Alicante por sus actuaciones en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y en particular por sus actuaciones de carácter docente y divulgativo a favor de la visibilización de la aportación de las mujeres científicas, no solo en la academia, sino también en el progreso social. También se le concedió un premio muy importante en nuestro país, que es una de las medallas de la Real Sociedad Matemática Española en su primera edición, por su labor de divulgación de las matemáticas, por su compromiso con la igualdad y por tender puentes entre los profesores de matemáticas de diferentes niveles educativos. En 2016 se le concedió el premio Emakunde por su trayectoria científica orientada a divulgar y promover el acercamiento de la matemática y del conocimiento científico a las mujeres, así como hacer visible y reivindicar a las mujeres científicas y sus aportaciones tanto a la academia como al progreso social. En 2019 recibió el nombramiento de Ilustre de Bilbao por su labor como divulgadora científica y por visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia. Y, además, en 2023 ha recibido el Premio de Divulgación Fundación Lili 2023 por su labor en el apoyo, visibilidad e impulso de las mujeres científicas, así como su trayectoria investigadora y su extensa labor de divulgación. También se le ha concedido el Premio Mujeres Científicas en la modalidad de divulgación de la revista Muy Interesante. Bueno, como veis, el currículum de Marta es muy extenso, además de en matemáticas, en divulgación y en particular el gran trabajo que ella ha hecho pues para que las mujeres se interesen por las matemáticas y para dar también a conocer a la sociedad el trabajo que las mujeres hacen dentro de las matemáticas y en general de la ciencia. Es un referente para nosotras las matemáticas en España. Yo soy María Cumplido, soy también matemática en la Universidad de Sevilla y mi primera pregunta para Marta es, ¿hay algún momento o alguna reflexión que te hiciera decidirte por dedicarte profesionalmente a rescatar la historia de las mujeres científicas? Que dijiste, las matemáticas muy bien, pero también hay más trabajo por hacer. ¿Fue un proceso quizás más paulatino o hubo un momento en el que dijiste, necesito hacer esto? Bueno, pues antes de responderte, decirte que encantada de estar aquí contigo, en particular porque tú también eres un referente para mí, aunque no lo sepas, y te cito en casi todas las charlas que doy. Una frase en particular que comentaste en una entrevista cuando te dieron el premio del BBVA perdón, ¿cuál fue? ¿El Vicente Casellas? El Vicente Casellas, sí. Sí, pues en una entrevista, bueno, que te hicieron larga por motivo de ese premio, dijiste una frase que la cito muy a menudo, porque digo, los problemas de las mujeres no han terminado todavía. Y era algo del estilo, cito así de memoria, estoy aquí a pesar de muchas personas. O de algunas personas, no sé exactamente si era de muchas o de algunas, y bueno, lo dejo siempre caer allí, digo, bueno, pensar ahora a qué se refería, ¿no? Así que, María, eres un referente para mí y para otras muchas mujeres seguro, así que muchísimas gracias por pensar que yo era interesante y ahora, bueno, paso a responderte a esa pregunta. Yo creo que fue paulatino, como entiendo que le pasa a casi todas las mujeres, ¿no? Yo creo que cuando estamos en el momento de la carrera, en el que, bueno, tú te dedicas a lo tuyo y en mi momento, yo empecé la carrera en el año 1980, pues éramos muchas personas estudiando la carrera, cada una, como digo, hace lo suyo y digamos que tu trayectoria no depende demasiado de lo que
de lo que hacen los demás, depende más bien de lo que tú haces, independientemente de que, bueno, allí ya puedes observar, quizás si eres un poco observadora, pues pequeños detalles que, bueno, pues que hacen que pienses que igual tú no eres más importante como alguno de los compañeros de tu clase, ¿no? Pero yo creo que el punto clave en mi caso fue comenzar a hacer la tesis en Francia, porque, bueno, no por Francia en particular, sino porque yo soy del área de geometría y topología, es un área que está muy masculinizada y caí bueno, en la Universidad Claude Bernard de Lyon, bueno, en donde todos los compañeros prácticamente que yo tenía eran hombres, excepto, bueno, una mujer española que estaba acabando la tesis en aquel momento y alguna mujer árabe que, bueno, estaba allí en un segundo plano y con las que yo interactuaba muy poco, ¿no? Y además, la escuela, la École Normale de Lyon, está muy cerquita de la Universidad de Lyon y compartíamos muchísimos seminarios. Y claro, yo en muchos momentos, entre las formas de trabajar para mí muy agresivas, todo el mundo quería que le vieran, ¿no? Allí había mucha gente muy lista, entre comillas, que quería que el pope de turno, porque además fue una época en la que, bueno, venían muchas personas importantes, muchos matemáticos importantes, lo digo en masculino porque casi todos eran hombres, y bueno, todo el mundo quería dejarse ver, ¿no? Dejarse ver. Y en seminarios y bueno, en grupos de trabajo que hacíamos muchos, bueno, pues todo eran codazos, poner muchas veces en ridículo a la persona que estaba en la pizarra, si era joven, claro, porque así, si tú respondías y parecía que eras más listo, pues igual, insisto, el pope de turno pues te veía. Y bueno, pues yo allí empecé a pensar, bueno, ¿yo qué pinto aquí? Primero, porque no hay ninguna mujer y luego porque, bueno, no, a mí esto no me gusta, ¿no? A mí me gusta trabajar tranquila, aprender y estas formas pues no son las que a mí me gustan, ¿no? Tampoco quiero decir que todos los hombres que estaban allí estaban gustosos por ese ambiente, ¿no? Pero la mayoría sí. Y yo creo que fue un poco mi despertar, ¿no? Ese despertar en el que, bueno, algo que ha ocurrido, luego empiezas a reflexionar y te das cuenta de muchas cosas que han ocurrido que ni eran inocentes y a lo mejor en el momento anterior no te habías dado cuenta, ¿no? Pero bueno, ese fue mi momento ajá en el que dije, a mí esto no me gusta, no entiendo por qué está pasando, por qué no hay mujeres aquí. Y bueno, pues te vas metiendo en todos los grupos un poco en los que te dan la oportunidad de entrar o intentas colaborar con personas que, bueno, que tienen los mismos problemas o entienden las cosas de la misma manera que tú y yo creo que allí fue el momento. Pues yo también tuve mi despertar en Francia, justamente. Sí, lo que describe, yo creo que se sigue repitiendo en las universidades francesas. Sí, son muy duros, son muy duros Sí, 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 sí. y eso no estamos entrenadas para eso, ni falta que nos hace, yo creo. No, no, además, yo Yo no no creo que quiero la igualdad consista en replicar ese tipo de conducta. yo tampoco. Pues muy bien, y cuando empezaste a dedicarte a la divulgación del trabajo de mujeres científicas, ¿qué tipo de obstáculos has encontrado, qué reticencias has encontrado? Bueno, yo ya venía del mundo de la divulgación de las matemáticas y por eso la entrada fue sencilla, ¿no? Empezó sobre todo, de manera potente en el año 2014, en la que el responsable de la Cátedra de Cultura Científica, bueno, yo creo que es muy listo y ve las cosas que están empezando allí a surgir y las oportunidades y, bueno, sabía de mi interés por la defensa de las mujeres en general y en la ciencia en particular y me pidió que, bueno, si yo pensaba que había contenido suficiente para iniciar un blog, bueno, hablando de mujeres y ciencia, ¿no? En sentido amplio, con completa libertad para hacer lo que yo quisiera. Y le dije inmediatamente que sí, precisamente porque esas dificultades de las que tú hablas podían atenuarse un poco y teniendo detrás una institución, ¿no? Al fin y al cabo, esta cátedra es de la Universidad del País Vasco y no es lo mismo que Marta Macho, como feminista bueno, radical para algunos, ¿no? Se dedique a, bueno, a hablar de mujeres científicas en un blog personal a que haya una institución por detrás. Y bueno, un proyecto que de otra manera probablemente no hubiera empezado, pues comenzó de esa manera
con muchas reticencias al principio, muchos ataques en redes sociales sobre todo, bueno, pues como siempre, ¿no? Hablando de victimismo, que siempre estamos haciéndonos las víctimas porque no nos han dejado, pero ¿cómo os van a dejar si no habéis estudiado nunca? En fin, ese tipo de cosas, y eso es un aprendizaje, como todo en la vida, ¿no? Yo al principio me disgustaba mucho cuando en Twitter, sobre todo Twitter, porque nosotras compartimos en redes, en Facebook y en Twitter, porque el medio, bueno, no da para Instagram o para ese tipo de redes. Esto es un blog con entradas, con artículos, entonces se adapta mejor a Facebook y Twitter. Facebook es más tranquilo, pero bueno, también había algún imbécil, porque es la manera de llamarlos, algún imbécil que protestaba, pero bueno, es un poco distinto. Pero Twitter, bueno, si hay un individuo, que lo había, científico además, ¿no? Con lo inteligentes que son los individuos científicos que opinan que la racionalidad pues impide que hablemos de estos temas, ¿no? Bueno, pues hubo en un momento dado yo creo que era un sinvergüenza directamente, que llevaba alrededor a mucha gente, además que se ocultaba, ¿no? De estos que, en particular tenía como imagen de perfil un dinosaurio, o sea, bueno, y bueno, pues lanzaba a sus gentes a que atacara, ¿no? Y bueno, pues al principio fue un poco duro, pero ahora, bueno, habrá gente que es más tranquilo, ¿eh? Ahora es cierto que ya, claro, son 10 años que llevamos con este tipo de divulgación y bueno, pues siempre hay alguien que protesta por algo, que dice no es verdad que esta mujer de la que habláis fuera la inventora o la responsable de tal, fue menganito de tal y tal, pero bueno, pero eso ya no les contestas y se acabó. O sea, yo no contesto jamás, sobre todo a gente mal educada. O sea, remarca la importancia de tener una institución que te respalde, sobre todo, ¿no? Lo importante que también que tomemos un poco el control, que nos empoderemos en el sentido de tomar el poder y tener influencia en las instituciones. Yo creo que sí, porque bueno, también es muy importante tener blogs personales que hagan cosas, en fin, igual más duras, ¿no? En cierto sentido, porque, claro, Mujeres Conciencia no es mi blog, es un blog con una institución por detrás y aunque hay a veces que las tripas te dicen deberíamos hacer una entrada dura, yo qué sé, exponiendo o reivindicando o denunciando, pues hay que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Igual hay otros foros para hacerlo, pero es cierto que, bueno, a nuestra manera, poquito a poco, como hacemos las cosas las mujeres en general, poquito a poco, con una labor, pues bueno, muy, yo creo que, bueno, pionera en cierto sentido, pero bueno, cuidadosa, ¿no? Mimando los detalles, bueno, yo creo que hemos conseguido un mensaje en el que, tranquilo, desde luego es tranquilo, insisto, los mensajes más duros están para otros foros a lo mejor, pero en el que, bueno, se está, yo creo, demostrando a través de este y muchos otros foros, por supuesto, que las mujeres han aportado mucho, en particular a la ciencia, ¿no? Que es el tema que a mí me ocupa. Y justamente, ¿me puedes decir una historia de alguna mujer en la ciencia que te haya impactado de manera particular? Fíjate, a mí me gustan mucho, bueno, hay historias que son como para hacer una película, pero vamos, de verdad, es impresionante la gente que piensa, va, las personas de ciencia no tienen historias para contar. Bueno, hay historias absolutamente maravillosas, pero me gustan mucho un cierto perfil de historias que son de mujeres que no son científicas en realidad, sino que son las ayudantes de alguien, ¿no? Y hay una historia que me parece preciosa, que es la de Fanny Hess, que es la mujer no me acuerdo cuál era el nombre de pila, pero el apellido es Hess, del marido, que era ayudante de Koch, el del bacilo de Koch, ¿no? Él era un médico rural en Alemania, conoció a Fanny en un viaje a Estados Unidos, aunque Fanny también era de origen alemán, su familia emigró a Estados Unidos, bueno, se casaron y se fueron a vivir a Alemania. Y bueno, pues él vivía en una zona en donde tenía que estudiar enfermedades pulmonares de mineros y tenía que
que cultivar, ¿no? Cultivar bueno, bacilos y muestras en sus placas Petri, ¿no? Y bueno, no conseguía que aquellas bacterias se cultivaran. Y bueno, Fanny, que era la ayudante, bueno, cuidaba de la casa, hacía la comida, todo lo de la casa, la familia, y además era la ayudante del marido, ¿no? Le pasaba apuntes a mano, le ayudaba en el laboratorio y por lo tanto tenía ese aprendizaje, bueno, autodidacta, porque él no tenía mucho interés en que ella aprendiera, seguramente tenía más interés en que ella le ayudara, ¿no? Bueno, pues ella recordó algo que había aprendido de unos vecinos en la época que vivía en Estados Unidos, que era hacer postres con agar-agar, que es una Sí. especie de gelatina. Y bueno, ella conocedora, porque las mujeres en sus cocinas han hecho química desde siempre, ¿no? Con sus comidas. Bueno, pues han experimentado mucho. Ella, bueno, viendo el problema que tenía el marido con esas bacterias, pues que no crecían, pues dijo, igual la solución es el agar-agar, porque el problema que tenía es que si hacía mucho calor, aquello licuaba y entonces el experimento se destruía y, en fin. No, y además morían las bacterias porque se solía hacer en patata y la patata no tiene suficientes nutrientes. Entonces la solución vino de la cocina de Fanny y bueno, hicieron con el agar-agar y con caldo de carne un lugar maravilloso para que esas bacterias crecieran y el marido pudiera hacer sus experimentos. Y bueno, el marido fue donde el jefe, donde Koch, por eso me gusta mucho esta historia, porque al final me hace reír a mí. Fue donde Koch y le contó, mira, oye, que resulta que en este caldo con agar-agar las bacterias crecen muy bien y vamos a poder hacer experimentos maravillosos y tal. Y entonces Koch le cogió la idea al ayudante y lo publicó en un artículo y todo el mundo pensó que la historia y el descubrimiento era de Koch, ¿no? Esa manera de poder estudiar bacterias que hasta entonces, pues bueno, se hacía con patatas y era bastante complicada. Bueno, luego la historia, supongo que por cartas y tal, ha recuperado el papel de Fanny y bueno, me gustan estas historias porque es ese aprendizaje intuitivo sin haber estudiado de mujeres que saben muchas cosas y que son capaces porque están en el margen, los maridos y digamos, los hombres que están estudiando, esos trucos no los conocen, pero esos trucos, en este caso de la cocina de Fanny y de su intuición, ojo, solo es que ella entendió perfectamente el problema que había, sabía química, pues mira, pues ayudó a su marido y a muchísimos científicos que actualmente pues utilizan esta técnica para poder hacer crecer las bacterias. Así que una de tantísimas historias maravillosas de mujeres con una inteligencia extraordinaria, desde luego. Pues esta historia me encanta y además enlaza muy bien con las preguntas que te iba a hacer ahora, porque claro, ella se habría sido ayudante de laboratorio y si lo hubiese hecho un hombre se lo hubiese reconocido como tal, ¿no? A día de hoy, por ejemplo. Y mi siguiente pregunta era justamente que si hablamos de mujeres sin nombre y apellido, como más de la mitad de la población mundial que somos, ¿cómo crees que hemos contribuido a los avances científicos de la humanidad? Estás hablando de tecnología de los alimentos, justamente, esto que llamas trucos, pero en realidad es ciencia, porque es ensayo y error durante miles y miles de años y es química y es medicina y son muchas cosas, muchos ámbitos a los que las mujeres han contribuido de manera colectiva, como solemos contribuir las mujeres y como no tenemos nombre y apellidos, pues como que pasa desapercibido. Entonces, pues esa era mi pregunta. ¿Cómo crees que hemos contribuido a los avances científicos de la humanidad y qué papel hemos ocupado o nos han permitido ocupar y cuál es su importancia? Yo creo que tu historia lo ilustra muy bien y la voy a acompañar con la siguiente, que es hasta qué punto son importantes las grandes referentes femeninas y hasta qué punto es importante el trabajo colectivo y cooperativo. Un poco. Bueno, pues yo creo que las mujeres hemos contribuido desde la prehistoria, ¿no? Algo que también nos han arrebatado, ¿no? Porque hasta ahora la historia de la prehistoria era hombres cazadores y las mujeres que estaban allí como para perpetuar la especie, ¿no? La especie masculina, que era la importante, por supuesto, porque ellos tenían los genes importantes. Bueno, y esa prehistoria reescrita por mujeres especialistas, arqueólogas, etcétera, en la materia, pues ha permitido interpretar
todo lo de la prehistoria de una manera diferente, ¿no? El punto de vista es esencial. Y bueno, pues desde entonces ya aquellas mujeres hacían tecnología, como tú muy bien has dicho, construyendo aparatos para cazar animales pequeños, las mujeres también cazaban, propulsores para poder cazar animales un poquito más grandes, para moler, para hacer medicinas, mujeres recolectoras, mujeres que han ensayado desde la prehistoria cómo se podía curar heridas, cómo se podía aliviar dolores, etcétera. Entonces, bueno, y una historia que pasa de generación en generación de mujeres de manera oral, ¿no? Mujeres que enseñan a otras personas, fundamental a otras mujeres, a mantener aquello que ellas conocen, ¿no? Y desde entonces hasta hoy en día, ese ha sido, yo creo, que el papel fundamental de las mujeres en la ciencia, ojo, en momentos en los que ellas, por supuesto, no tenían acceso a la información y a la formación, ¿no? Entonces, bueno, se las arreglaban como podían, hasta que llegaba un hombre, por ejemplo, como en el caso de las parteras y las matronas, que decidía que aquello, pues igual les podía rentar, ¿no? Y ahora os arrebato este saber, porque vosotras no sois especialistas, y bueno, pues hay una historia también bastante conocida de hombres que después de hacer una autopsia a lo mejor se ponían a atender a una parturienta porque lo de la higiene no lo llevaban muy bien, pero las matronas y las parteras sí lo hacían, ¿no? Entonces, bueno, esa historia de conocimientos compartidos por mujeres importantísimos y, bueno, hasta que en un momento dado aquel espacio se les arrebataba y se ocupaba por los hombres si ellos les parecía que era un espacio, bueno, interesante para ellos por cualquier motivo, ¿no? Y bueno, la historia ha continuado allí hasta que, bueno, muchas otras mujeres feministas y consiguieron que pudiéramos votar, estudiar, en fin, todo ese tipo de cosas y ya desde una formación más reglada, pues hay muchas mujeres que han contribuido en primer plano, me refiero personas muy relevantes, en segundo plano, en tercero y en cuarto. Me refiero que en el quehacer científico, como muy bien sabes, hay muchísimas personas que contribuyen y aunque se vea a algunos de ellos, pues, y lo digo en masculino a propósito, nunca hablo en genérico, pues, en fin, hay muchas personas alrededor de tantos y tantos saberes, ¿no? Y bueno, decías si yo creo que es importante tener referentes potentes. Pues bueno, sí, en cierto sentido sí, porque es que hay mujeres potentísimas y públicamente reconocidas. Tú eres una mujer públicamente reconocida, por ejemplo, con un premio, no, pero María, es verdad, con un premio relevante porque tenemos una tendencia a quitarnos lo que eres una matemática muy buena y bueno, con un premio que no se lo dan a cualquiera y por lo tanto eres un referente de los que hay que citar porque mujer joven, en fin, lo tienes todo, brillantez, juventud y premios. Y bueno, pero además de tener mujeres potentes, yo creo que hay que saber reconocer la labor comunitaria y la labor, bueno, que se hace en la sombra o en el día a día, ¿no? Porque a mí muchas veces cuando me preguntan quiénes son tus referentes cercanos, pues son mi madre, mi entorno cercano, mis hermanas, mis amigas. Mi madre no tuvo ninguna oportunidad de estudiar ni de nada, ninguna, porque, bueno, vivió una guerra mundial, mi madre es de origen alemán y le pilló la guerra mundial y, bueno, pues sobrevivieron como pudieron, ¿no? Pero, bueno, son referentes cercanos de mujeres que tienen inteligencia. Mi madre podía haber sido cirujana, ingeniera o lo que hubiera querido, porque tiene unas habilidades, en fin, y una intuición tremenda, ¿no? Las cercanas, las que, bueno, tienen esos trucos, esos saberes, esa intuición maravillosa que ayuda a su familia o a un científico, si pasa un científico por allí, ¿no? A lo mejor, y luego, pues bueno, compañeras, referentes de todo tipo, ¿no? Porque la ciencia, la vida, todo se hace, bueno, a través de muchas personas que facilitan y contribuyen a esos avances, ¿no? Así que hay que tener referentes de todo. Me gusta mucho tu respuesta. Pues mira, ahora te quería hacer preguntas que tienen más que ver ya con las matemáticas en particular y con el ambiente académico. ¿Cómo crees que afecta la cultura patriarcal a la cultura académica universitaria? Y de manera más concreta,
¿qué manera tenemos de hacer matemáticas? Porque justamente cuando cambias de país te das cuenta de que hay muchas maneras de hacer matemáticas, que parece para el público general que te sientas con un lápiz o con un boli y ya está, pero realmente la cultura cambia mucho de país en país o quizás de universidad en universidad, de departamento, de equipo en equipo. Y en qué medida esta manera de hacer matemáticas perjudica a las mujeres en su carrera. Bueno, pues yo creo que bueno, las instituciones académicas son pura estructura patriarcal, ¿no? Donde la jerarquía está muy marcada y, bueno, pues normalmente en esas jerarquías los que lideran son hombres y además eso para muchas personas que no conocen la academia no entienden que es que eso no cambia nunca, porque hasta que no se jubila ya está, no sigue siendo el líder, ¿no? Y eso significa bueno, que hay gente que en su carrera lo más importante es contentar al líder para ser un delfín del líder, ¿no? Y que le tenga en cuenta. Y bueno, para las personas que somos un poco más protestonas, pues bueno, sabes que hay que, bueno, no dejar de ser tú, porque el trabajo es muy importante, tu carrera profesional es muy importante, pero tú eres más importante que todo aquello, ¿no? Entonces, y además hay que ser fiel a ti misma. Entonces, bueno, pues es cierto que, como dices, las maneras de hacer matemáticas son muy distintas y, bueno, quien tiene la suerte de tener un entorno o un director o directora decente que quiere de verdad hacer matemáticas de manera tranquila, sosegada, exigente, por supuesto. Me refiero que yo he dirigido tesis y he sido exigente, yo soy exigente, pero eso no significa que tengas ni que perder la vida en el intento, ni competir y perder la vida porque lo más importante es hacer la tesis doctoral o hacer un teorema, ¿no? Entonces, bueno, creo que perjudica a las mujeres esa manera de hacer matemáticas porque, primero, no estamos entrenadas para ello, ni mucho menos, no estamos habituadas a ese sistema e insisto, ni falta que hace. O sea, yo no creo que eso sea un demérito, yo creo que, en fin, estamos acostumbradas a hacer las cosas de manera más tranquila y más colaborativa seguramente. Entonces, cuando nos meten en un entorno que es hostil, para mí es hostilidad pura y dura, pues funcionamos mal, ¿no? Nos empezamos a plantear nuestras propias capacidades. Ellos rara vez se las plantean, pero nosotras sí nos las planteamos. Y claro, cuando estás en un entorno hostil, como por ejemplo el entorno al que yo viví en Francia. No digo que fueran hostiles porque no, nadie me atacaba a mí directamente, pero es un entorno hostil para mí. Pues en un entorno hostil en el que te empiezas a plantear, a lo mejor yo no pertenezco a este mundo, a lo mejor debería dejarlo, porque a lo mejor no tengo las capacidades suficientes para seguir con esta tesis. ¿Por qué? Porque yo jamás respondo, no soy tan rápida, pero es que en el fondo la mayoría de las veces los que contestaban eran tonterías, pero bueno, te das cuenta que no sabían tanto en realidad, pero en esos momentos te tensiona mucho, ¿no? Y te hace plantearte muchas cosas y bueno, pensar que a lo mejor tu futuro no quieres cuando termines la tesis seguir con esas dinámicas, ¿no? Y en casos de muchas mujeres que a lo mejor no han tenido la suerte que yo he tenido, que tenía trabajo y que, bueno, pues tenía otro tipo de recursos a lo mejor, pues que incluso tras la tesis o incluso durante la tesis abandonen su carrera, ¿no? Y bueno, pues es ineficaz por completo ya de cara a la academia porque, bueno, está perdiendo, no me gusta hablar de talento, capacidades, no me gusta lo del talento mucho, capacidades, personas muy válidas que pueden hacer aportaciones tremendas y bueno, pues personas perdidas y lamentablemente, pues bueno, se quedan los resistentes al tipo de funcionamiento que tenemos y a lo mejor no son bueno, a lo mejor no, estoy segura que no son los más válidos en muchas ocasiones y además perpetúan la manera de comportarse en nuestros entornos, ¿no? Y muchas mujeres que consiguen ser muy exitosas se tienen que adaptar justamente a este sistema de competición y pues acaban también imbuidas en ese sistema patriarcal, ¿no? En el que pues, tampoco le vas a hacer ningún bien a las mujeres que están a tu alrededor. Y justamente esto también tiene que ver con mi siguiente pregunta, que es cómo afecta la maternidad a la carrera de las mujeres científicas.
porque muchas veces escuchas hasta que no tengas un puesto permanente no puedes tener hijos y hay mujeres que muy exitosas que se adaptan a eso, ¿no? Y, Sí, sí, pues afecta porque la maternidad no es cualquier cosa, ¿no? Yo no he sido madre, pero entiendo que tiene que llegar en un momento relativamente joven en tu vida y a lo mejor es el momento efectivamente en que estás y más actualmente, ¿no? Igual en mi generación había más trabajo y por lo tanto te estabilizabas un poquito antes, ¿no? Pero es cierto que con tantísima competitividad que hay y, bueno, tantos problemas para establecerse en un lugar, pues, en fin, el ser madre y el abandonar, en cierto sentido, la carrera científica durante una temporada larga, pues esto no es como ser, siempre suelo comentar este ejemplo, no es como si eres cajera en un supermercado, tienes una baja larga y te han cambiado la caja, ¿no? Ojo, no es despectivo para nada con respecto a las cajeras, pero me refiero que, bueno, hay trabajos en los que a lo mejor pierdes algo y te tienes que adaptar, pero claro, en el tema de la investigación matemática o cualquier tipo de investigación, si haces un parón largo y además bueno, luego las criaturas te absorben mucho el tiempo y además es lógico que son tus hijos, ¿no? E hijas, pues bueno, eso significa que puedes, un tema que en el que habías trabajado mucho, puedes quedar fuera de ese tema, ¿no? Porque alguien de manera, con todos los derechos del mundo, sigue porque se publica, cualquiera puede seguir trabajando en los temas, pues puede que ese tema desaparezca para ti, ¿no? Y quiero hacer un apunte que a lo mejor, claro, tú eres muy joven, pero yo como ya soy mayor, hay otras cosas que pasan en la vida, no solo es la maternidad. Lo que pasa que es cierto que cruza a las mujeres en un momento en el que tienen que estabilizarse laboralmente, fundamentalmente, ¿no? Pero a las mujeres nos atraviesa todo, nos atraviesan personas enfermas y, en mi caso, personas mayores, ¿no? Que te absorben muchísimo también. Entonces, hay picos no sé si llamarlos de inactividad, bueno, entre comillas, o de trabajo difícil, de estrés personal enorme, cuando pasan cosas en tu vida privada o en tu vida familiar que, bueno, que atraviesan tu vida y por lo tanto tu trabajo, ¿no? Y que te hacen, bueno, en momentos que pueden ser exitosos de otra manera, a lo mejor tener que decidir que lo primero es lo primero y por lo tanto, pues tengo que dejar esto y lo recoge quien tiene tiempo, ¿no? Y qué interesante esto que cuentas de que las mujeres cuidamos y no cuidamos solo a nuestros hijos, sino que cuidamos a muchas personas, a veces personas que no son ni siquiera de nuestra familia, pero hay mucho tiempo que nos ocupa cuidar incluso de los gatos de otras personas, de cualquier cosa, porque nos sentimos un imperativo de cuidar. Fíjate, yo como mujer joven, una de las cosas que me pasa mucho es que me dicen, bueno, como tú no tienes hijos, pues tú tienes tiempo. claro. Lo dice mucho y es como, bueno, pero tú no sabes lo que yo tengo detrás y no tengo por qué decirte, no tienes por qué asumir que porque yo no tengo hijos tengo más tiempo que tú. No, y Y, además eso no se lo dicen a los hombres no no, les dicen, no. como tú no tienes Pero hijos. ellos sí lo dicen cuando tienen que hacer cosas, dicen, no, yo es que tengo hijos pequeños. Bueno, los ve mucho tiempo por aquí, ¿eh? No, no tienen jornada partida ni nada de eso. Yo tengo algún compañero incluso que cuando empiezan las vacaciones de los niños dicen, voy a venir aquí porque no los aguanto. Sí. Entonces, el trabajo es Gente que tiene hijos y no le gustan los niños, yo eso no lo entiendo. O que no le cae bien su mujer también. Que no sé por qué, en fin. Sí, sí, pues muy interesante esto, desde luego. Y ya cuando hablamos de medidas compensatorias, en España tenemos algunas medidas compensatorias de maternidad, por ejemplo, para contratos, premios que tienen un cierto límite de tiempo, pues se da un tiempo extra a las personas que han sido padres, ¿no? Porque también se incluye a los hombres, no sé qué opinas de esto. También, ¿qué opinas de las cuotas compensatorias de paridad, ¿no? Porque también yo creo que es un debate en la comunidad matemática, como son muy pocas mujeres, nos llaman a muchos comités, jurados, también mucho trabajo que no es reconocido
y que te quita mucho tiempo. Y hay personas que piensan que, pues, que los comités de paridad están muy bien porque necesitamos la mitad de mujeres que decidan, y otras que dicen que ya no les da más la vida para seguir estando en comités. Pero en general, ¿qué te parecen las cuotas compensatorias de paridad? Y también los espacios exclusivos de mujeres en ciencia. Bueno, yo estoy a favor de las cuotas, vamos, sin ninguna duda, lo he estado siempre, y para quien lo dude, porque siempre hay que dar un ejemplo para quien lo dude, está el famoso caso de Jennifer y John, ¿no? En el que, bueno, ya tiene hasta su entrada en la Wikipedia, por si acaso alguna de las personas que están escuchando no lo conoce. Es un caso en el que a 127 profesores y profesoras en una institución en Estados Unidos, no recuerdo exactamente el sitio, pero bueno, da un poco lo mismo, se les daba un currículum de una persona exactamente el mismo, y a veces el nombre que estaba en el currículum era Jennifer y en algunos era John. Y se les pedía que evaluaran, bueno, sus capacidades para liderar el laboratorio en el que se les iba a contratar, el sueldo que merecían, en fin, un montón de cosas. Y hombres y mujeres evaluadores y evaluadoras, personas vinculadas al ámbito de la ciencia, que según muchas personas externas, estos son científicos, estos son súper justos, ¿no? Bueno, en fin. Eso es otra discusión, pero bueno, para nada. Bueno, pues hombres y mujeres evaluaban mejor a John, solo por llamarse John, porque el currículum era exactamente el mismo, mismas cartas de recomendación, mismas notas, etcétera, etcétera. Los hombres son más duros con las mujeres que las mujeres, pero las mujeres también evalúan mejor a los hombres que a las mujeres. Entonces, para mí esta es la justificación de que si no hay un sistema de cuotas, en el que en igualdad de condiciones, ojo, también eso es cierto, nadie está diciendo que haya que pasar a Jennifer si Jennifer tiene un currículum muy inferior al de John, nadie habla de eso, pero en igualdad de condiciones, bueno, hay que ayudar a Jennifer a que llegue, porque si no, John siempre le gana, ya está. Para mí esa es la justificación. Bueno, entonces es cierto que cuando hay cuotas y cuando hay evaluaciones en donde se exige que haya paridad, etcétera, etcétera, las mujeres, de nuevo, nos cargamos. Es decir, todo va en contra al final, ¿no? O va en contra en parte al trabajo de las mujeres. Pero yo entiendo que es un esfuerzo que hay que realizar. A mí me toca estar también en muchos sitios y bueno, pues entiendo que es un esfuerzo que hay que hacer para que en un momento dado aquello se estabilice, ¿no? Porque es cierto que la mirada de las mujeres hay que tenerla en cuenta, aunque, bueno, también es cierto que cualquier mirada de cualquier mujer no tiene un toque divino y entonces todo lo hacemos bien las mujeres, no es eso, ¿no? Como has dicho muy bien, estas mujeres, estas abejas reina que se mimetizan con un hombre para sobrevivir, para mí, pues bueno, son iguales que un hombre, ¿no? En fin, o sea, yo quiero que haya mujeres razonables, mujeres feministas que bueno, que intenten no adaptarse al sistema, sino cambiar el sistema. Eso es lo importante, porque si cambia el sistema es bueno para las mujeres y para los hombres también. Eso es algo que también tienen que tener en cuenta la gente. Y bueno, pues que estos sistemas de paridad y estas cuotas y estas ayudas para la maternidad también las pueden utilizar los hombres. Bueno, yo entiendo que hay hombres que hacen trampas, como en todo, y que aprovechan esos momentos de bajas o permisos paternales para cuidar de sus criaturas y no las cuidan, pero espero y confío en que este tipo de medidas pues ayuden a que también más hombres se involucren en la crianza de sus criaturas, que eso es esencial, y bueno, que el reparto de las tareas sea realmente paritario, ¿no? Y de todas las tareas, de todas absolutamente. Y de las actividades exclusivas para niñas y mujeres, como ahora las Olimpiadas Matemáticas que son solo para chicas y las conferencias y workshops que solo admiten a mujeres. Hay algunas que hablan las mujeres y pueden atender los hombres, pero ¿qué opinas de las que son exclusivas? Bueno, a mí no me gustan las Olimpiadas en general. La Entonces, competencia, claro. me gusta, porque creo que son entornos que son a la medida de los hombres. Eso está hecho, ese tipo independientemente de la buena intención que hay alrededor de ellas por parte de muchas personas, ¿eh? O sea, yo entiendo
queremos incentivar a chavales y chavalas bueno, tienen gusto por las matemáticas, lo que quieras, pero me parece que es un sistema competitivo en el que además se ve en los resultados que las niñas en olimpiadas, estos concursos de primavera de matemáticas, todos estos concursos funcionan bien a nivel pequeñito cuando están en un entorno protector y empiezan a perder confianza a medida que avanzan. Entonces, vamos, yo parto de la base en que ese tipo de actividades no me gustan. Me gustarían a lo mejor más si se actuara en equipo. A lo mejor si en vez de ser personal fuera una competición en equipo, y en equipos mixtos me gustaría más, pero bueno. Entonces, claro, partiendo de esa base, pues bueno, tampoco, bueno, entiendo el porqué de las Olimpiadas femeninas tan criticadas y cuando las critican algunos digo, coño, pues igual no está tan mal, ¿no? A veces las cosas se revalorizan cuando las critican determinadas personas, ¿no? Bueno, si es un momento y un entorno en el que niñas o mujeres se sienten protegidas para hablar de ciertas cosas, pues bueno, bienvenido sea. No me parece peor que una Olimpiada mixta en la que en realidad, bueno, las mujeres desaparecen porque no están adaptadas a eso, ¿no? O, bueno, entornos, es cierto que me parece más importante reivindicar que haya ponentes femeninas en un gran evento a crear un evento porque todo el mundo opina que ese evento es de peor categoría, en cierto sentido, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar espacios importantes para las mujeres en cualquier congreso importante sobre todo y bueno, si junto a ello hay mujeres que quieren organizar un encuentro, bueno, más íntimo o más protegido o lo que quieras, pues bueno, a mí tampoco me parece mal, ¿no? Sí, justamente en Petit Comité resulta que muchas de las chicas que participan en la ECMO, en la Olimpiada Europea de Chicas, luego no se presentan, no es que no ganen, es que ni siquiera se presentan a las que son mixtas, ni siquiera. Claro, eso puede hacerles pensar que, claro, lo otro es demasiado para ellas, ¿no? Eso es el problema que tiene a lo mejor ese tipo de eventos un poco, eso, solo para niñas, ¿no? Pero bueno, si les hace sentir bien, oye, que en esta vida también hay que decir que soy la reina del mambo, soy la reina del mambo porque he sabido resolver estos ejercicios en este entorno y ya está, ¿no? Pero claro, soy la reina del mambo en ciertos entornos, luego ya no me lo creo en otros, ¿no? Ya. Eso es una pena, eso es una pena. Bueno, también está bien que conozcan a otras chicas que tengan los mismos intereses que ellas, que a Exacto. veces es muy difícil, ¿no? Lamentablemente, ojalá en el futuro no sea así, pero justamente te iba a preguntar cuál era tu opinión sobre el siguiente paso que permita a las mujeres no ser súper famosas, sino simplemente dedicarse a la ciencia, llevando una vida digna donde se las respete, ¿no? Que es algo a lo que deberíamos aspirar como sociedad, pero la realidad es que, por ejemplo, en matemáticas, las cifras de estudiantes chicas de matemáticas están descendiendo casi en todos sitios, menos en el País Vasco, que no sé lo que hacéis, pero estamos retrocediendo. ¿Qué visión tienes del futuro? Bueno, pues la verdad es que el futuro no suelo ser negativa, pero el futuro cercano está, bueno, es complicado, ¿no? Porque el futuro depende también mucho de la política. En fin, estamos viendo una situación a nivel mundial que es para ponerse a llorar, ¿no? Con tanto fascismo que renace y bueno, pues lamentablemente esto del descenso de matrículas en la carrera de matemáticas, en el grado de matemáticas, es una muestra de, bueno, qué piensan las chicas y qué piensan los chicos, ¿no? Siempre que creo que es algo que no debemos hacer, nos focalizamos en las chicas, ¿no? Como que ha descendido la matrícula de las chicas y porque las chicas hacen algo mal o tienen un problema. No, ha descendido el ratio entre hombres, entre chicos y chicas, es decir, es comparativo, aunque es cierto pero por algo que ha ocurrido con los chicos. La carrera de matemáticas es exitosa en este momento, ha dejado de ser una carrera que tiene únicamente como salidas la salida docente, que es una salida que, bueno, la que ha habido siempre, desde luego, la salida docente y, bueno, pues la docencia está muy feminizada. Los chicos, estos que ganan olimpiadas y tal, en general, muchos de ellos iban a una ingeniería, porque eso es
exitoso, ¿no? En casa a muchas personas les decían, jo, tú eres muy bueno en mates, pero eso es un síntoma de que eres muy listo. No hagas el grado de matemáticas, que son raritos, raritos. Eso Vete me a la pasaba a mí. ingeniería. Vete a la ingeniería, que eso sí que tiene futuro, Tal ¿no? cual. Ese es el futuro. Y bueno, pero ahora las tornas han cambiado un poco, porque en muchas empresas, pues bueno, ya no quieren equipos generalistas formados solos por ingenieros e ingenieras, sino que copiando un poco, yo creo que es el sistema americano, quieren gente que sepa mucho de matemáticas, quiero a alguien que sepa mucho de biología, mucho de física, mucho de no sé qué, y bueno, con generalistas y personas que saben de mucho, digamos, de una cosa muy específica, pues se consigue, bueno, hacer equipos interdisciplinares que teóricamente funcionan mejor. Entonces, claro, a partir de entonces, empresas que solicitan egresados y egresadas en matemáticas, los chicos dicen, esta es mi oportunidad, porque les va muy bien, además, les va muy bien. Todo nuestro alumnado se coloca muy bien, incluso los que no son muy buenos. Sí, sí. Hay que decirlo también, que no todos son buenísimos. Se colocan muy bien y, bueno, tendrán algo diferenciador con respecto al resto y suben en esas empresas, ¿no? Entonces los chicos van hacia allí. Eso es lo exitoso. A lo mejor ya no voy a hacer ingeniería. Las ingenierías han bajado un poquito de matrícula también. Los chicos se van a las ingenierías, pero las chicas no sienten esa llamada. ¿Por qué? Porque otro sitio competitivo en el que no me voy a adaptar bien. Prefiero, no me voy a adaptar bien o no quiero estar peleando hasta el infinito y más allá por conseguir un trabajo y vivir, que es lo que queremos todas y todos, yo creo, vivir, ¿no? Sí. Bueno, entonces no es lo que hacemos las mujeres, sino lo que hacemos las mujeres con respecto a lo que en general hacen los hombres, ¿no? Yo creo que también eso es una cosa que hay que decirla. Y bueno, pues eso significa, y lamentablemente es una mala noticia, que en los lugares de liderazgo, bueno, en tecnología fundamentalmente, ¿no? Inteligencia artificial, en todo esto que nos está viniendo tan deprisa, pues no va a haber diversidad en particular, de otro tipo también, diversidad, pero en particular en el tema bueno, de mujeres. Y la mirada de las mujeres es esencial, porque bueno, en ciencia lo hemos visto y en tecnología también se hace lo que opinan los hombres porque son los que lideran y los que deciden. Pero si hubiera más mujeres, a lo mejor se decidirían cosas distintas o se harían las mismas cosas, pero de una manera diferente, ¿no? Y creo que eso es una mala noticia. Así que, pues no estoy muy contenta con lo que sucede y soy un poco pesimista en este momento. Ojalá ocurra algo, aunque creo que, en fin, la situación en este momento no es para estar muy contenta en general, pero tengo confianza en tantas y tantas mujeres como tú, María, porque esto tiene que ser también algo que venga del liderazgo de las más jóvenes, ¿no? Porque es cierto que tenéis más potencial para que personas jóvenes os hagan caso, ¿no? De lo que tenemos nosotras. Lo digo porque estoy segura, ¿eh? A mí en algunas ocasiones que he dado alguna charla, bueno, doy muchas charlas en lugares de secundaria, me dicen, eso es un problema de tu generación, no de la nuestra. Y claro, cuando les digo, pero no, os equivocáis, pues pueden decir, va, esta lo dice porque tal, pero tú tienes más credibilidad que yo en ese sentido, ¿no? Así que creo que hay un montón de mujeres como tú, feministas y, bueno, con las ideas muy claras que pueden ayudar a que, bueno, no digo convencer, porque no hay que convencer a nadie de nada, pero a mostrar a las que vienen y los que vienen por detrás, no solo son las mujeres, los hombres tienen mucho que cambiar y les irá mucho mejor si cambian un poco, pues que las cosas son mejores cuando las mujeres también pueden decidir, ¿no? Sí, un cambio de sistema. Al final, y hay una cosa de la que estamos hablando, pero no le ponemos nombre, es cómo va unido el sistema capitalista al sistema patriarcal. El capitalismo no solo económico, sino un sistema de producción en el que produce y el que queda arriba es el que tiene valor y el que está un poquito más por debajo o el que hace un trabajo en la sombra no tiene ningún valor. Este sistema meritocrático y cómo va unido y que si sin cambiar a uno no se puede cambiar el otro, ¿no? Parece que la igualdad muchas veces es que las mujeres lleguemos a donde están los hombres en un sistema que han creado los hombres y eso es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Y al final nos pone muchísima culpa a nosotras encima y pues no, yo creo que no nos dejan vivir
con tranquilidad y con dignidad haciendo nuestro trabajo, que justamente es lo que tú decías, que lo que queremos es vivir y ya está, porque somos personas, ¿no? Tan simple como eso. Hay gente que no puede vivir, así que vivir ya es mucho. Pero es cierto que yo creo que es importante que lleguen arriba muchas mujeres, pero muchas mujeres feministas con las ideas claras y que sean capaces, con hombres también feministas que puedan llegar arriba. Yo creo en los cambios de verdad, que bueno, cambiar las cosas, ¿no? Porque la manera de vivir que tenemos, como tú dices, con el capitalismo brutal que hace que la gente se ponga orejeras y solo quiera sobrevivir ellos mismos, ¿no? Y trepar y trepar y trepar para conseguir cosas materiales, pues yo creo que esto se puede cambiar, ¿no? Que se tardará en hacerlo, pero bueno, confío en que de verdad se consiga. Pues muchas gracias, Marta. Y para cerrar, ¿tienes alguna cita de alguna mujer que quisieras compartir? Sí, me la he apuntado además para decirla bien, porque si no se me traba la lengua y a lo mejor y tal. Mira, hay una cita que es casi mi leitmotiv de cada día, ¿no? Que es de Gerda Lerner, que es una historiadora. Sí, los orígenes la creación del patriarcado. Efectivamente, la conoces muy bien. Sí. Pero tiene una frase que me gusta mucho, que seguro que la conoces, que es precisamente además un poco en la línea de la labor que yo soy capaz de hacer, ¿no? Sobre esto de rescatar o de hablar de mujeres, de todas las tareas que han hecho las mujeres y han aportado al avance de la ciencia y de la vida, ¿no? La ignorancia de su propia historia de luchas y logros ha sido una de las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas. Entonces, me parece que esta labor es esencial y, bueno, porque muchas mujeres piensan que son de segunda categoría porque las mujeres, bueno, para muchas solo existimos para que ellos brillen, ¿no? Entonces, en fin, ellos no serían nada sin nosotras. Ninguno, además, ninguno. Así que creo que esta frase es potente y muy importante. Sí, hay que encontrar significado y valor en las cosas que hacemos, ¿no? Que no sea solo justamente la producción. Qué interesante, me encanta que termines con Gerda Lerner, porque además es la primera que rescató la prehistoria de las mujeres y que reinterpretó todo ello. Y desafió a Engels, ¿no? Hablando de que hablaba de que aboliendo la propiedad privada se acababan los problemas de las mujeres y ella habla de que justamente, ¿no? De que las mujeres ya empezaron a intercambiarse antes de que existiese la propiedad privada. Efectivamente. Está muy interesante. Pues muchísimas gracias, Marta. Ha sido un lujo poder hablar contigo. Igualmente, de verdad. Y gracias por contribuir a nuestro Congreso Feminismo Digital, que bueno, esperamos que haya cada vez más contribuciones en temas de ciencia. Muy bien, pues muchísimas gracias, María, por la oportunidad y nada, ánimo con todo.